Para mí, la diferencia entre comprar este tipo de masas en el súper y hacerlas en casa es enorme. Económicamente a veces incluso es más barata la opción casera y el sabor sí que no tiene punto de comparación. Yo os animo a probarlo, vais a ver que no es tan difícil ni laborioso y el resultado va a ser mucho más gratificante y rico. Esto es Neoquina y aquí empieza la receta de hoy. En un recipiente bien grande primero pondremos la harina. Como veis, yo la añado tamizada. Así evito grumos y consigo una masa más suave y ligera. A veces para el lavage mezclo diferentes harinas, porque como en el pan, le da más sabor y riqueza. Harinas integrales, de diferentes cereales, pero algunas veces estas harinas absorben distinto los líquidos, así que si las queréis usar, recordad que puede que necesitéis un poco más o menos de harina. Ahora condimentamos con un poco de sal. Os recomiendo usar siempre sal de calidad en escamas o piedritas y molerla al momento. La integramos con la harina y empezamos a añadir los ingredientes líquidos. 200 ml o un vaso de agua templada. Si hacéis las cantidades en vasos, recordad siempre utilizar el mismo. A continuación le añadimos 200 ml o un vaso de leche templada. La temperatura un poco elevada ayuda a crear elasticidad y un mejor resultado final. Y por último le añadiremos un par de cucharadas soperas de aceite de oliva. Tengo que ir a comprar, por cierto. Ahora con la misma cuchara vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Cuando nos cueste trabajar con la cuchara, empezamos a amasar con las manos. Para los lavage el amasado es rápido. En unos pocos minutos ya veréis que se forma una bola más o menos homogénea. Si os gustan este tipo de masas, os dejo aquí una lista de reproducción que seguro que os va a interesar. Una vez nuestra masa ya tenga cuerpo, la pasamos a una mesa y la trabajamos, 5 minutos más, solo para que quede más lisa y uniforme. La cubrimos con un poquito de aceite y tapamos durante 20 o 30 minutos, para obtener una masa elástica y bien hidratada. Una vez haya reposado, la dividiremos en trozos. ¿Veis cómo queda? Muy maleable y nada pegajosa. Os saldrá más o menos 1 kilo. Yo hago trozos de unos 55 gramos y salen 18 unidades. Los peso porque tengo muy mal ojo para hacer cantidades iguales, pero evidentemente no hace falta. De cada trozo haremos bolitas juntando los extremos, como veis. Y como más redondas queden, mejor, así a la hora de estirarlas también va a ser más fácil que queden redondas. Tapamos las bolitas unos 5 minutos para que sea más fácil trabajarlas y ya podemos empezar a formar los lavage. Preparamos un cuenco con harina al lado y enharinamos la mesa ligeramente. Abrimos un poquito la bola con los dedos y fijaos cómo la estiro para que quede bien redonda. También debéis poner un poco de harina en el rodillo. Para estirar de esta manera, la mesa debe estar siempre bien enharinada, para que la masa se vaya moviendo con el rodillo. Cuando nos quede ligeramente transparente y así de finita, ya la tenemos lista. Cocer el lavage es muy fácil y rápido. Lo colocamos en una sartén bien caliente y cocemos a fuego medio. Enseguida veréis que se forman unas mini burbujitas. Y poco después aparecen unas burbujas más grandes.
Entonces lo giramos y hacemos lo mismo en el lado contrario. Lo mejor es cocer los lavash justo antes de servir. A medida que vayáis colocándolos cocidos en un plato, los vais humedeciendo un poco con agua y tapándolos con un trapo de cocina también húmedo. Así van a mantenerse suaves y flexibles. Yo los comí con un poco de sofrito de carne y verduras, huevo duro y pepinillos. ¡Delicioso! Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos la semana que viene. Bon profit, auf Wiedersehen.